Y esto ahora se está cumpliendo un día y unas horas del alto el fuego que acordaron Israel, Irán con la intermediación de los Estados Unidos. Y ahora la discusión no está puesta en los bombardeos recíprocos que contábamos día a día, sino en la efectividad de la incursión de los Estados Unidos en el ataque a las 3 plantas de desarrollo nuclear de Irán. Y acá hay una novela muy difícil de, no de entender, sino de identificar quién dice la verdad. Porque ahora entramos en una guerra de la información y la desinformación, que es lo que está hoy cautivando al mundo. Es como dice la frase hecha, la primera víctima en una guerra es, no digamos la verdad, pero eventualmente sí la información confiable. Y este es precisamente el caso, una vez ya terminada la guerra, porque lo que se pone en duda es si Irán sigue o no sigue teniendo armas nucleares por encima de lo acordado en el pacto de... de la guerra de los 12 días. Ahora, este es el momento en el que el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, anunciaba al pueblo iraní que habían ganado la guerra. Y esto es muy importante identificar porque lo que hay es un mensaje doble que está administrando cada uno de los países que intervino, es hacia el mundo y hacia su propia población, para ver si el esfuerzo que se hizo hasta acá, si lo que se puso en juego valió o no valió la pena y cómo se hace para sostener el propio régimen político de cada uno de los países. De hecho, lo que pasó ayer en Irán, cuando se anuncia no solamente que se había ganado la guerra, y ahora vamos a explicar por qué dice Irán que gana la guerra, sino que además habían logrado sostener el desarrollo de la tecnología nuclear del propio país. Y por supuesto, las frases que tienen que ver con los actos heroicos de la defensa, etcétera, etcétera, y que con muy poco, y es lo que dice Irán, logramos derrotar a los Estados Unidos y a Israel. ¿Por qué? Porque, dice, los que pidieron el alto el fuego fueron ellos y no nosotros. Es decir, para Irán, Israel y los Estados Unidos se rindieron, pidieron alto el fuego porque se dieron cuenta que no podían hacer más de lo que habían hecho. Ese es el relato que está construyendo Irán hacia adentro. Y hacia afuera hay señales bastante preocupantes que de hecho ocurrieron hace unas horas, comenzando por el Parlamento iraní, donde el Parlamento iraní le autorizó al gobierno de Irán a salirse del pacto de no proliferación de armas nucleares y del acuerdo para estar dentro de la Agencia Internacional de Energía Atómica. ¿Qué significa esto? Que van a expulsar a los especialistas y a los veedores internacionales de la agencia que lidera el argentino Grossi, de modo tal que a partir de ahora el único país que va a saber con certeza qué pasó con las instalaciones nucleares es Irán. O sea, la posibilidad de saber, ¿se afectó? ¿Tiene desarrollo? Se terminó acá y ahora va a volver a esconderse como un secreto de Estado lo que pasa en esos 3 lugares que son los que atacó Estados Unidos. Claro, con lo cual el saldo de todo esto es que, en definitiva, a menos que efectivamente hayan sido realmente dañadas esas 3 centrales nucleares, el punto es que hay un retroceso en cuanto a, bueno, a la información disponible respecto de los planes de Irán. En este mensaje en el que Irán, en definitiva, le dice a su propia población que ganó la guerra porque fue Estados Unidos e Israel que pidieron el alto el fuego, algo que en definitiva siempre se inició de una manera, por decirlo de alguna manera, es un término ridículo para una guerra, pero una manera extorsiva. Siempre nunca fue el plan escalar hacia una tercera guerra mundial por parte de Estados Unidos, por lo menos. En cualquier caso, en ese mismo mensaje también Irán terminó confirmando algo que también era incierto, por lo menos durante gran parte de la mañana de ayer, que era efectivamente hay un alto el fuego que se va a respetar o esto es algo demasiado endeble, porque había habido bombardeos después incluso del alto el fuego y lo que se veía durante largas horas de la mañana es que era muy débil ese acuerdo de hecho, alcanzado. fue de palabra. Claro, no hay un acuerdo firmado. Bueno, exactamente, con lo cual ya los dichos del propio presidente iraní confirmando que hay un alto el fuego
que iba a parar de bombardear, bueno, ya era esa instancia, está superada. Después cada uno obviamente hace el relato propio, porque obviamente desde Estados Unidos Trump asegura que han dañado completamente las instalaciones nucleares de Irán, algo en lo que el propio informe del Pentágono que mencionó Damián pone en duda. Y de hecho lo que estamos viendo ahí es el momento de la votación, el festejo, en el que Irán decide recuperar soberanía sobre su territorio y sobre su arsenal, su tecnología atómica, y a partir de ahí expulsan, la decisión es expulsar a los especialistas de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Esto es lo que pasaba en las últimas horas en Irán. Ahora, en el lado israelí, ayer también automáticamente, una vez que Trump se comunica con Netanyahu, no nos olvidemos que, como vos decías, Vir, en un momento hubo muchas dudas sobre la efectividad del alto el fuego. Trump se comunica con Netanyahu, le hace volver aviones caza que estaban yendo hacia Irán para vengar esos misiles que supuestamente habían llegado del territorio israelí. Y a partir de ese momento sí empezó a haber una normalización de la vida. Tanto es que hoy hay clases en Israel. Volvió a funcionar el país completo. Uno dice, estuvieron hasta hace 2 minutos en guerra con el enemigo histórico más poderoso de la región y ya avanzan en la normalización de su vida. Y en este contexto habló Benjamín Netanyahu advirtiendo cuáles son las condiciones que puso para volver precisamente a la normalidad y no volver a atacar a Irán. Y básicamente es identificar que Irán no recupere su capacidad para volver a producir energía atómica y, por supuesto, los agradecimientos internacionales a Donald Trump. Así hablaba Benjamín Netanyahu. אזרחי ישראל היקרים, ב-12 הימים של מבצע עם כלביא השגנו ניצחון היסטורי, והניצחון הזה יעמוד לדורות. הסרנו מעלינו 2 איומים קיומיים מיידיים, איום ההשמדה בפצצות גרעין ואיום ההשמדה ב-20,000 טילים בליסטיים. אם לא היינו פועלים עכשיו, מדינת ישראל הייתה עומדת בקרוב בפני סכנת השמדה. אבל זה לא קרה. אני מודה בשמכם לידידי הנשיא טראמפ ולארצות הברית על חלקם בהגנת ישראל ובהסרת איום הגרעין של איראן. ההצטרפות של ארצות הברית למערכה, זהו אירוע היסטורי. זה לא קרה מעולם. אל מול הנשיא טראמפ וצוותו, ואני חייב לומר לכם, מעולם לא היה לישראל ידיד גדול כמו הנשיא טראמפ בבית הלבן, על הביטחון הלאומי של ישראל, על הביטחון של כל אחד ואחד מכם, ושל הילדים שלכם והנכדים שלכם, ועל פני המזרח התיכון כולו. עלינו להשלים את המערכה נגד הציר האיראני, להכריע את החמאס. Bueno, ahí tenías a Benjamín Netanyahu agradeciéndole a Trump. Y acá también hay un punto. Esta decisión de Irán de expulsar a los veedores en algún punto va a dejar la duda al mundo respecto del resultado de la guerra, pero en definitiva también eventualmente pone la duda si no es una medida de autoprotección del régimen iraní. Porque para el régimen iraní que vengan los veedores y digan sí, efectivamente quedó completamente destruido, quedó destruida al 30% la capacidad nuclear del país, bueno, es un golpe realmente duro, interno, para el régimen, con lo cual también ahí hay una doble mirada. Siempre, sí, claro, cuando no hay información, todo es posible. Exactamente, y de hecho la estrategia iraní, que durante muchos años ha sostenido un dominio, o por lo menos una influencia regional muy importante a través de Hezbollah, de Hamas y también de los hutíes en Yemen, es decir, una influencia muy grande sobre Siria, Jordania, Líbano y también sobre Yemen y por supuesto en Gaza, precisamente por la amenaza nuclear. Es decir, que ustedes nos pueden, o sea, son una herramienta nuestra, porque si no actúan ustedes, vamos a actuar nosotros, claro, a través de la herramienta nuclear. Y precisamente lo que puede sostener la existencia de esas milicias que actúen en nombre de Irán es la amenaza nuclear. Por eso le interesa especialmente a Irán mostrar que
quedó, Sigue siendo que potencia. salió indemne en esto. Y también, y es algo de lo que se viene hablando en los últimos días y que se menciona, si efectivamente muestra esa debilidad, si no está en riesgo el régimen de los ayatolás, que Claro. es el otro punto central sobre la estabilidad política interna de Irán, con lo que Israel y Estados Unidos vienen coqueteando en los últimos días. Si quisiéramos, lo cambiamos, pero no queremos. Eso es también un poco cómo vienen manejando el ánimo de la población iraní, de ver si se animaban incluso a rebelarse. Ahora Claro, a generar una revolución interna. Exactamente. Y ahora la otra pata que está faltando, que es la estadounidense. Ayer Donald Trump, lo habíamos visto durante la mañana, enojándose fuerte recién escuchábamos a Netanyahu hablando de mi amigo, en la traducción no quedaba del todo claro, mi amigo Benjamín Netanyahu y mi amigo Donald Trump. Ayer lo cierto es que el presidente de los Estados Unidos lo reprendió públicamente. No sé qué carajo están haciendo estos muchachos, dijo, porque What the fuck? eso, cuando mandaron aviones en el momento en que estaba los primeros minutos de la tregua, porque si se escalaba, uno no sabía hacia dónde podía llegar a escalar, y lo cierto es que estaba dirigiéndose hacia la cumbre de la OTAN en Países Bajos, en donde se está discutiendo cuánta plata pone Europa para su autodefensa y ver si, poniendo plata a los países europeos, Estados Unidos sigue poniendo plata o no. Eso es lo que están discutiendo. Por supuesto, una discusión central que tiene que ver con el frente, no con Irán, sino entre Rusia y Ucrania, pero también para financiar digamos, su propia autodefensa. Europa depende mucho de las bases estadounidenses en el territorio. Lo que estás viendo en las imágenes, obviamente, es por decirlo de alguna manera, la foto de familia, supongo que se llama acá también. Bueno, la llegada de Donald Trump sobresale máxima, sin duda, con esa vestimenta entre todos los trajes. Que Trump, se había puesto de moda ese verde hace un par de años. ese verde Lima, sí, parece que entremos en la acotación. Sí, bien pero además frívola. sorprende que... Está espléndida. Pero Trump llegó a esta cumbre con una polémica muy fuerte también en Europa, porque los países europeos no tienen más remedio que en todo caso aumentar su propio presupuesto en defensa, seguir un poco el paso de lo que está exigiendo Trump, pero con mucho enojo, y realmente hay mucho revuelo. Hoy la prensa europea maltrata un poco a Donald Trump y da cuenta de cierto malestar de muchos países que en definitiva van a terminar accediendo. Pero habló Trump del conflicto de Medio Oriente en ese contexto. Exactamente, porque le preguntaron directamente, ¿quién tiene razón? El informe del Pentágono Claro. que se filtró, donde dice que solamente se hizo un daño superficial y que las centrifugadoras que provocan precisamente el enriquecimiento de uranio están intactas, y que esos 400 y pico kilos de uranio enriquecido están a disposición del régimen para eventualmente ser utilizados como bombas nucleares. Bueno, la respuesta de Trump fue bastante, para decirlo, distinta de lo que venía diciendo, que habían hecho un daño irreparable, pero lo cierto es que ahora da cuenta de que tiene un problema interno. La invasión a Irán abrió una grieta política muy fuerte dentro de los servicios secretos, que es algo bastante difícil de entender para un gobierno que hasta ahora venía precisamente manejando muy bien esos resortes. Well, the intelligence was very inconclusive. The intelligence says we don't know. It could have been very severe. That's what the intelligence says. So I guess that's correct. But I think we can take that we don't know. It was very severe. It was obliteration. And you'd think that a media outlet would say, isn't that a great thing? I mean, more importantly for the pilots, for the military, you take their guts out. You take their absolute guts out. They had a tremendous attack. There was a complete obliteration. The other team, the other group, Iran, said, let's stop this. Pues esta es la otra versión. A mí me sorprende cuando habla el otro equipo, sí. El otro equipo, como si fuese un partido de fútbol americano. Y ahí está la discusión. Los otros pidieron, el otro equipo pidió frenar. El otro equipo dice, no, ellos frenaron porque no pudieron afectar nuestras instalaciones nucleares. Y ahora es la duda, la guerra de información, a ver quién tiene razón, si Irán, si los Estados Unidos, si Israel. Y ahora hay una enorme incertidumbre sobre si efectivamente qué pasó con el arsenal
nuclear, con la tecnología nuclear iraní, y si esto puede escalar o no. Y en definitiva, el que gane el relato va a ser el que haya definitivamente ganado la guerra, y por ahora no está para nada claro ese saldo.